Ok. Empezamos. Ah, no, no tengo. Perfecto, sí, perfecto. ¿Y esto me lo puedo poner en el bolsillo otro? ¿Y este te funciona? Sí. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya, pues, ahora sí. ¿Tu micrófono está cortado? ¿Yo estoy hablando entonces? Podemos preguntarle a la gente. Sí, si la gente me escucha o no. No. Porque si no se escucha, no pueden responder. ¿No? La Oh, gente online escucha, activa tu o no. Ah, escucha a Andrés. sí, abre. Sí, dijo que sí. Dijo que sí. A ver, Christopher. Ok, muy bien. Gracias. Ahora sí. Gracias, Carlos. Ya, ahora sí empezamos. Entonces, bienvenidos todos a esta nueva sesión, feliz año también para todos y todas. Esta nueva sesión del seminario de BP. Y tenemos el placer hoy día de tener a Andrés Deler de la Universidad de Lille, que nos va a hablar de On Traveling Ways for the Growth Equation. Ok, muchas gracias, Claudio. Entonces, hoy día lo que hacer es hablar un poco de el tipo, por ejemplo, de onda solitaria o marrones para Gross-Pitayevsky. No sé. Años que yo he trabajado en esto, entonces quería hacer un poco como un survey de cosas, porque básicamente para, por ejemplo, los últimos resultados, la idea es contar un poco las últimas cosas que queremos hacer, pero para eso, necesito así como contar un poco la historia y también siempre como un poco un review de las cosas que se saben y no se saben. Creo que siempre es una buena idea. Entonces, bueno, el outline de la charla va a comenzar con una pequeña introducción y básicamente voy a entrar voy a hablar de casos dimensionales. ¡Wow! ¿Ese eres tú? Ahora, Y de cosas que hemos hecho entonces recientemente en el caso no local unidimensional. Y después, entonces hablar de, al final, un poco de cosas que tienen que ver con el caso 2D, que es mucho más complicado, y de, por ejemplo, cosas recientes que hemos tratado, que estamos haciendo en el caso de dimensión 2. Y el puntero, ahí, hace clic. Ahí sí, gracias. Entonces, para empezar, era un pequeño video, bueno, si alguien no sabe qué son solitones, a ver, vamos a ver si funciona. Funciona, muy bien. Ya, entonces esto es para tener una idea de qué es un solitón. Esto es un experimento físico donde se puede ver simplemente que los solitones son como la primera vez que fue visto, fue en un canal en Edimburgo, efectivamente por John Russell, y que lo describió de forma cualitativa, como dice allí, como una onda solitaria que se mueve, que lo vio en un canal, efectivamente, y que un poco mágicamente no cambiaba ni de forma ni sin perder velocidad. Y este fenómeno singular que describe como una onda de translación, a ver, que voy a tratar de poner de nuevo, simplemente, claramente no va a funcionar. A ver si, no, a ver. Es simplemente agua que entra en un canal, pero claro, hay que tener la buena combinación de cantidad de agua que entra y efectivamente tiene muchas propiedades este tipo de soluciones. Por ejemplo, que no pierde energía, que va a tener un choque elástico. Sé que efectivamente se pueden estudiar muchas cosas de este solitón. Y bueno, mi idea es tratar de convencerlos que es un fenómeno que es bastante universal, que se encuentra en ecuaciones de Schrödinger, pero más precisamente en cosas, por ejemplo, en física cuántica, como en condensados de Bose-Einstein, que es lo que yo quiero tratar de describir. Entonces, por ejemplo, bueno, para tener una idea también de qué es un condensado de Bose y Einstein. Wow, música. Bueno.
Tiene la música un poco tenebrosa. ¿Puedo cortar la música o no? El sonido. Gracias, Claudio. Entonces, la idea es que en mecánica cuántica, efectivamente, hay partículas, tipo bosones, que se comportan en mecánica cuántica con una dualidad de onda y partícula. Entonces, básicamente, lo que ellos predijeron, Bose y Einstein, es que, de forma simple, es que cuando la energía va bajando a una temperatura casi de cero absoluto, cada partícula, o sea, es más bien la característica de onda que va a ganar, y que de hecho cuando la temperatura es muy baja, casi toda la función de onda de las partículas se superponen y pueden ser descritas como una función de onda. Eso es porque entonces alguien efectivamente logró hacer eso en laboratorio como en los años 90 y ganó el premio Nobel de Física. Así que eso efectivamente existe. Eso. Y no, porque puedo hacer. Entonces, y la ecuación que describe esta onda es la ecuación de Gross-Pitayevsky. Es una ecuación propuesta entonces por Gross-Pitayevsky, que es una ecuación de tipo Schrödinger. Entonces, el primer término efectivamente es Schrödinger lineal. Y esto es una parte de Schrödinger cúbico, donde básicamente lo que este término en W, que es como una convolución, una interacción no local, que efectivamente es un poco lo que me interesa a mí, eh, toma en cuenta también el efecto de la partícula, la interacción entre la partícula en la posición X y en la posición Y. Entonces, básicamente, acá efectivamente que es psi, bueno, si Schrödinger, son funciones entonces que dependen de espacio-tiempo, valores complejos. W, en principio, va a ser una distribución temperada, que representa un poco la interacción entre las partículas. Y efectivamente la motivación física es justamente lo que acabamos de ver de condensación de Bose-Einstein, por ejemplo, pero también se ocupa en fibra óptica no lineal, no local. Y bueno, y por ejemplo en el caso de los condensados, el módulo de psi es la densidad del gas en X y T. Y lo que estamos pensando, yo me intereso a cosas donde hay una densidad constante, que la densidad, el background, sea constante y aquí está normalizado igual a 1. Entonces, por ejemplo, lo que queremos ver es que es, por ejemplo, una onda que se propaga en un medio donde la densidad es constante, igual a 1, por ejemplo. Eso, bueno, el caso más típico, la primera aproximación, que es la que más se ha considerado y estudiado en la literatura, es cuando W es una masa de Dirac, una delta de Dirac. Y en ese caso, entonces, esto es simplemente una interacción de tipo cúbica. Que yo la escribo así, esto es Schrödinger cúbico, que a mí me gusta escribirlo así porque para tener en cuenta el 1, que es mi densidad de background, y que eso está relacionado, por ejemplo, con la ecuación de X-Born-Landau. Esta ecuación, la energía es hamiltoniana, hay una energía que es conservada, y la energía, eso que esto, entonces, que este término, el primer término es laplaciano, un gradiente cuadrado, y el segundo término es exactamente el término de X-Born-Landau, en caso si conocen esa ecuación. Y básicamente entonces que esto me impone una forma de decir que si uno se interesa en cosas de energía finita, que es mi caso, la función tiene que respetar que lejos en espacio sea igual a 1. Bueno, lo que va a pasar es que generalmente la solución va a ser bien concentrada y va a valer 1, va a estar bien cerca de 1 en casi todas partes. Entonces, para hacer un poco también el link con el clásico NLS cúbico, que es el más conocido, es simplemente de forma fácil, uno puede ver que si uno hace un cambio de fase en tiempo, una exponencialidad en tiempo acá, esta nueva función verifica efectivamente el Schrödinger cúbico clásico con un signo menos, que entonces el caso de focusing de NLS. Pero en esta ecuación, cúbica NLS de focusing, no hay ondas solitarias eh, interesantes de energía finita. O sea, en esta ecuación es mucho más la dispersión que gana, y uno no puede encontrar soluciones no triviales de energía infinita, por ejemplo, de esta forma. A diferencia del caso focusing, que en el caso focusing, que en NLS con un signo más, efectivamente ahí sí se pueden encontrar soluciones que se parecen al solitón que vimos en el video, o sea que vale 0 lejos y que simplemente se propaga, que está localizado, una solución localizada, y se puede obtener como minimizar la energía más
la masa. Y en ese caso, entonces hay estas soluciones, por ejemplo, radiales típicos, estos son lo que se conoce como los ground states de NLS cúbico, en el caso focusing. Entonces, lo que a mí me interesa es un poco más el caso de focusing con signo menos, y es el hecho de que haya un background no trivial que permite tener este tipo de soluciones más interesantes, en el sentido que si el background es cero, no existen con background igual a cero. Eso. Entonces, de forma matemática, entonces lo que yo estoy buscando, por ejemplo, son traveling waves. Traveling waves, viajando, por ejemplo, en una dirección, tomamos la primera sin pérdida de generalidad, viajando con una velocidad c. Y tomando conjugado, uno puede reducirse simplemente al caso c positivo. Entonces, por ejemplo, esta es la ecuación, entonces si uno mete esto acá, la deriva en tiempo, que esta deriva acá con un c, un imaginario, y obviamente este término acá. Y eso es lo que se llama la ecuación traveling wave de velocidad c. Cosas interesantes de esta ecuación, es un sistema, entonces U es una función compleja, así que es U1, U2, así que es un sistema de ecuaciones, lo que hace que sea un poco complicado. Bueno, para empezar, obviamente hay soluciones triviales, por ejemplo, las constantes de módulo 1. Hay otras soluciones un poco menos triviales, que por ejemplo son esto, acá de seno y coseno. Esto es simplemente un número que tiene que ver con C, R, una constante casi arbitraria entre 0 y 1, que permite obtener soluciones no triviales de esta solución, de esto, pero de energía infinita. Esto es para mostrarle cosas que uno debe evitar cuando uno trata de buscar soluciones, de no caer ni en la constante, ni en cosas como esta, ni en cosas de energía infinita, ni cosas triviales. Y también se pueden construir otras cosas, otras soluciones de energía infinita no triviales. Por ejemplo, que eso lo ha hecho, por ejemplo, en dimensión 3, Manuel del Pino, Dávila, Medina, Rodiak. Pero yo me intereso, lo que quiero tratar de discutir hoy día son soluciones de energía finita. Sí, obviamente las invariancias, hay una invariancia con respecto al shift y con respecto al cambio de fase. Sé que siempre que hablamos de unicidad o de alguna cosa, obviamente son módulo las invariancias obvias de estas dos invariancias de la ecuación. Eso es simplemente otra cosa para decir que este tipo de cosas existen, ya que, por ejemplo, esto es una foto de soluciones, el equivalente de solitón hidrodinámico que vimos, que en verdad en Bose-Einstein, en condensado Bose-Einstein, entonces esto es como al revés. Entonces, de hecho, yo voy a hablar de solitones negros. ¿Ya? Los solitones negros se llaman solitones negros por esta foto, esta serie de fotos. Entonces, acá lo que uno ve, en teoría, el background constante es lo rojo. Estamos pensando que estamos en una parte infinita, donde es rojo por todas partes, y que esta onda negra que se mueve, y pueden ver que es como una onda, justo como un pic hacia abajo, un solitón, por eso se llama un solitón negro, que se mueve, y de hecho en este experimento uno ve que cuando llega al borde final, cuando llega a la pared, choca y rebota, etcétera, como lo vimos en el solitón hidrodinámico. Así que este mismo tipo, esto es lo que nosotros estamos tratando de analizar matemáticamente. Ok, y eso es entonces la introducción física. Entonces la solución que escriben antes, traveling wave en dimensión 1, entonces simplemente se reduce a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y, por ejemplo, y por integración, uno puede mostrar, usando Cauchy-Lipschitz, que si c es mayor o igual que raíz de 2, hay una velocidad crítica, entonces aparece este raíz de 2, que lo voy a explicar un poquito después, tal que si la velocidad es mayor que esto que uno también llama la velocidad sónica, no hay soluciones no triviales de energía infinita, quiere decir que si uno impone que la solución sea energía infinita, la única solución es la constante igual a 1. Y por el otro lado, si uno se mueve entre 0 y la velocidad sónica, existe una única solución, módulo la invarianza, y dado explícitamente por una función en tangente hiperbólica. Entonces uno ve acá aparecer siempre este 2 con el c cuadrado, tangente hiperbólica, el IC, entonces una función compleja. Hay que remarcar que, por ejemplo, en verdad es una solución compleja, porque cuando x tiende a infinito, entonces esto vale 1, cuando x tiende a menos infinito vale menos 1. Así que el límite en más y menos infinito es diferente. Así que uno no puede simplificar a que la función valga 1 en infinito. En verdad es solamente el módulo, que está aquí graficado en la figura, solamente el módulo vale 1 en infinito, y tiene un poco justamente entonces esto es una serie de soluciones para diferentes c.
uno ve que cuando C tiende a 0, bueno, cuando C vale 0, justamente hay un pic más pronunciado, y a medida que C tiende a raíz de 2, cuando C tiende a raíz de 2, la solución sube, tiene menos pic hacia abajo, tiene una olita más chica, y cuando C tiende a raíz de 2, efectivamente la solución tiende a 1. Que eso entonces es bastante parecido a lo que se veía en el experimento. Lo que se veía en el experimento entonces son estos solitones como unidimensional. eh, se adapta bastante bien, y de hecho en el experimento ocupan justamente este tipo de ecuaciones para describir lo que están haciendo. Entonces esto es un viejo resultado. Nosotros queremos estudiar, por ejemplo, otras cosas, por ejemplo, estabilidad. Bueno, para estudiar estabilidad hay que comprender un poco más la ecuación que depende de tiempo, la dinámica de la ecuación, las características no lineales y, por ejemplo, las conservaciones. En dimensión 1 es una ecuación integrable, sí que hay infinitas cantidades conservadas, por ejemplo, la energía de X por Landau. Otras cosas, por ejemplo, la masa, típicamente la masa está acá, pero la masa en este caso no sirve mucho, porque lo vamos a ver enseguida, la ecuación en verdad no aparece la masa, lo que aparece en la ecuación es el momentum. El momentum de Schrödinger está dado por esto, el producto escalar complejo de y veces la derivada con la función ella misma, que se puede escribir simplemente en términos de la parte imaginaria del gradiente y de la función conjugada. Aquí este producto escalar que yo uso es el producto escalar de los números complejos vistos como vectores de R2, o sea, parte real, más parte imaginaria, parte imaginaria. Eso, ¿por qué un momento interesante? Por ejemplo, yo estoy buscando cosas que se mueven en una dirección. Ya habíamos dicho la dirección 1, para simplificar. Entonces, si tomamos la primera componente del momentum, en la dirección 1, da eso, y uno puede ver, por ejemplo, de forma por lo menos formal, si uno calcula la derivada en el sentido de espacios de Banach de L2 de este término, bueno, entonces el gradiente, la derivada del gradiente va a dar eso, la derivada de la energía va a dar este término que está acá, la derivada de este término lo que va a dar usando una integración por partes, HU. Entonces, esto de acá, efectivamente, si uno mira la ecuación, obviamente, este término en gradiente va a dar el laplaciano, la energía potencial, el último término de la ecuación, y el primer término es justamente la derivada del momentum. Así que la ecuación es exactamente un punto crítico de este funcional, de C veces la derivada del momentum menos la derivada de la energía. Así que esto sugiere que una forma de encontrar esto sería estudiar el funcional dado por C veces el momentum menos la energía, y así se parece como un multiplicador de Lagrange asociado por ejemplo, a un punto crítico de este funcional. Bueno, esa es justamente la idea, una idea entonces que fue desarrollada por Betuel, Gravellat y Jean Clouzot, que, por ejemplo, bueno, una dificultad es tratar de encontrar un buen espacio para decir que todo esté bien definido. Básicamente, si yo vuelvo un poquito, acá el primer problema de base es que las funciones no tienden a 0 a infinito y las soluciones no tienden a 1, no tienden a nada en infinito. Es el módulo que tiende a 1. Entonces, tratar de encontrar funciones, o sea, para empezar a trabajar una cosa que no un espacio de Banach, no un espacio afín, ¿no? Y también necesitamos que este momentum esté bien definido. Entonces necesitamos básicamente un espacio donde las derivadas estén en L2, que esta energía potencial sea finita y que este momentum sea finito. Entonces eso no es trivial. Entonces, bueno, por lo menos ya esto es la primera, que la energía potencial sea finita y que el gradiente sea finito, es lo que uno llamamos el espacio X. Y además, el problema del momentum es difícil de resolver. Una forma más simple, un primer approach para resolver eso, es interesarse en las funciones en un espacio de non-vanishing. Lo que quiere decir, entonces si vuelvo a mi figura, non-vanishing quiere decir que el módulo de la función no valga 0. Eso me permite ya tener toda una gama de solitones que me interesan. Así que si el módulo no vale 0, eso va a ser el espacio de non-vanishing, y eso me simplifica la vida porque uno puede redefinir el momentum. O sea, el momentum era esto sin este término. Entonces uno pone este término de una pequeña astucia física matemática, porque si uno define así este término, la derivada direccional de este nuevo momento renormalizado es la misma que antes. Así que eso, magia. Esto también es conservado por el flow.
de la ecuación, así que perfecto. Y la última cosa es que si uno se interesa a funciones que tengan un lifting, que se pueden escribir como rho exponencial y teta, o sea, funciones que no se anulen, y uno calcula, bueno, y uno calcula este momentum que está acá, eso da exactamente esto. Y este número es finito en el espacio X, porque el primer término es justamente que 1 menos b cuadrado esté en L2, y teta prima que esté en L2 es equivalente a decir que b prima esté en L2. Simplemente aquí haciendo este calculito, perdón, phi es teta. Phi prima es teta prima. Entonces, teta prima en L2 es lo mismo que b prima en L2, y que esto está bien definido en L1, y uno puede hacer todos los cálculos matemáticos que uno quiera. Así que eso permite ya de definir simplemente el problema de minimización. Entonces, de nuevo, un problema de estudiar cosas que no valgan cero en infinito es que hay que estudiar nuevo espacio, y el problema es que la estructura de la ecuación usa cantidades que físicamente están mal definidas en espacios matemáticos. Así que la primera cosa es cómo definir el problema de minimización. Entonces, por ejemplo, matemáticamente uno puede bien definir minimizar el ínfimo de la energía de Gibbs-Landau en espacio de non-vanishing con momento. Yo busco funciones V, solitones V, que tengan un momento fijo igual a Q. Yo fijo Q, entonces esto define una curva. Uno puede mostrar que esta curva está bien definida, y ese es justamente el primer resultado de Bethuel-Creveillat-Yasso. Este problema variacional para todo Q entre 0 y pi sobre 2 está bien definido. Define una curva que tiene muchas propiedades. Por ejemplo, acá está que la curva es par, cóncava, Lipschitz continua, y más encima el minimizador existe. Sí que tengo un minimizador de un problema con restricciones, entonces eso va a dar la ecuación, se va a aparecer como un multiplicador de Lagrange, y la solución es el solitón que estamos buscando, y por resultado de Cazenave-Lyons, eso muestra también que la solución va a ser orbitalmente estable. Así que todas esas son ventajas de tener un problema de minimización. Entonces la curva minimizante está definida en todo R. Por ejemplo, acá se ve que la curva entonces es cóncava, elipsis continua, que en 0 tiene una pendiente igual a raíz de 2. Ahí aparece ya ese número crítico, raíz de 2. Y a partir de pi medios, la curva es constante. Eso se traduce en el hecho que a partir de pi sobre 2 no hay minimizadores de este problema. Claramente el problema de ínfimo, una curva está bien definida, pero no hay minimizador del problema. Si no, entonces para cada punto entre 0 y pi sobre 2, lo que estoy haciendo es fijar un momento Q. Cada punto acá lo que representa es que para ese valor de Q hay un solitón. Y la pendiente de esta curva, de la curva Emin, la pendiente, eso es C. La velocidad del solitón es la pendiente de esta curva. Por eso que uno ve, cuando uno se acerca a Q igual 0, la velocidad va a estar cerca de raíz de 2. Y acá entonces son los mismos solitones que antes, donde se ven todas las velocidades. Entonces todas las velocidades entre 0. Entonces este de aquí tiene velocidad 0, después acá tiene velocidad raíz de 2, y todo el continuo de soluciones corresponde exactamente a los solitones que vimos antes, que eran explícitamente encontrados por Tsuzuki. Eso. La relación entre Q y C. Entonces hay una relación horrible entre Q y C. Hay una relación explícita, pero horrible entre C y Q. Pero efectivamente, claro, o sea, para cada Q uno puede encontrar la Emin en términos de Q, con fórmulas explícitas, con raíces y funciones, y después la derivada de esa función, eso me da, la derivada de esta función de la Emin de Q, eso me da C. Eso. Entonces, claro, acá efectivamente todo esto se basa en el hecho de que hay fórmulas más o menos explícitas. Parte de este teorema, por ejemplo, la unicidad se basa en que uno tiene una ecuación diferencial, que las soluciones son explícitas, que uno puede hacer Cauchy-Lipschitz, que uno puede hacer muchas cosas de ese estilo. Entonces, una pregunta es que, volviendo al modelo original de Boss y Einstein, es que en verdad cuando hay en la vida imperfecta, las interacciones no son puntuales. Por ejemplo, lo que acabamos de ver es que si W es una masa de Dirac, eso quiere decir que tengo una partícula. Las partículas que están en dos posiciones diferentes no se ven, no hay interacciones, si están en dos posiciones diferentes, y solamente si están en la misma posición hay una repulsión
de fuerza una delta de Dirac. Pero en la vida general, más general, o sea, tomando más en consideración modelos que generalmente son no locales, por ejemplo, podría ser como la figura, que haya una pequeña repulsión o una gran repulsión si las partículas están cerca, pero después, a partir de cierto momento, podría haber un punto de atracción, una zona de atracción entre las partículas, y bueno, y después si están más lejos, efectivamente uno podría decir que la interacción es casi cero. Entonces, un modelo más realista como esto podría ser, por ejemplo, ha sido modelizado por físicos, por ejemplo, una masa de Dirac en cero más otras dos masas de Dirac en puntos A y menos A, o también podría ser una masa de Dirac más una gaussiana pequeña, grande, etc. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de distribuciones, qué tipo de funciones y para qué tipo de parámetros existen matemáticamente solitones? Y es que si estos solitones son estables. Entonces, bueno, entonces aquí hay que tratar de entender un poquito más el raíz de 2. Entonces, uno lo que podría hacer, la primera cosa que uno obviamente hace físicamente, es tratar de entender la relación de dispersión, que lo que quiere decir es linearizar la ecuación, luego imponer que hay una onda plana, solución de la ecuación linearizada, y eso lo que da es, entonces, entre Wt, esta velocidad W, hace una relación entre W, o omega más bien, y el vector de onda xi. Entonces, si uno hace eso y uno reemplaza, uno, por ejemplo, en este caso, obtiene que esta es la condición para que las soluciones de onda plana sean soluciones. Entonces, esto, por ejemplo, fue obtenido por Bogoliubov hace mucho tiempo, como los años 60. Y, por ejemplo, uno ve aparecer esta relación, y una cosa que da indicios de lo que pasa con la ecuación, con los solitones, con la velocidad máxima, es ver cuál es la velocidad de grupo de esta cosa en cero, que básicamente es aproximadamente W dividido por xi cerca de cero. Entonces uno ve que cerca de cero, el término que domina, como acá hay un cuadrado, este término, el término que domina la velocidad dominante es 2 veces la transformada del potencial no local en cero, en Fourier, a la 1 medio. Eso, yo acá estoy tomando la normalización que hace que la delta en cero, la transformada de la delta sea igual a 1. Entonces, esto justamente hace aparecer el raíz de 2 que vimos delante. Entonces yo generalmente voy a tratar, cuando trabaje con cosas regulares, normalizar a que W en 0 sea 1, así yo recupero mi raíz de 2, como va a ser siempre la velocidad crítica, y uno se interesa a funciones que sean pares, que físicamente quiere decir que la interacción es simétrica en espacio, en xy, cosa que es muy razonable. Entonces eso hace que la derivada de la transformada en 0 sea 0. Entonces, por ejemplo, uno se interesa a cosas que en Fourier el Taylor en 0 sea igual a esto, a 1 más la derivada segunda de xi cuadrado, medio, ¿no? Sí, que es como 1 menos kappa xi cuadrado, que esas cosas que sean como una parábola en 0. Entonces, y de hecho kappa, la constante kappa, está relacionado con el segundo momentum de la función en el caso que sea una función. Así que eso nos da un poco un indicio de qué cosas deberíamos buscar. Y entonces, un primer resultado formal, entonces que lo obtuvimos en colaboración con un alumno doctorado, Pierre Menouni, lo que mostramos fue tratar de generalizar esta idea de Betuel-Gravella-Isot, de estudiar esto como un problema de minimización. Y lo que mostramos es que efectivamente, con ciertos potenciales W, pero bastante restrictivos, encontramos un momentum máximo tal que efectivamente hay solitones dados como problemas de minimización. Entonces, básicamente, lo que uno tiene que hacer es mostrar que esta función min cumple buenas propiedades y que los minimizadores se alcanzan. Eso permite tener soluciones que son estables, pero el problema es que las condiciones que obtuvimos acá eran muy restrictivas para W y que no se aplican, por ejemplo, a estos modelos se aplican al segundo modelo, una delta menos una exponencial funcionaba, pero no funcionaba en el caso de las 3 deltas. O en el caso de otras funciones C infinito, que eran bastante razonables, tampoco no funcionaban porque hay una hipótesis de restricción en variable compleja de la función, lo que es un poco complicado, entonces por eso no voy a hablar mucho de eso. Y en este tipo de resultados, eso sí, también un problema, como nada es explícito,
no podemos asegurar que para todo C, para toda velocidad, haya una solución. Nuestras soluciones están parametrizadas por el momentum. Así que acá justamente lo que no tenemos es una relación de ningún tipo entre Q y C. Nada relativamente explícito. Todo es bastante feo. Sí que lo que hicimos, bueno, efectivamente, entonces como decía, obviamente este teorema se aplica en el caso de una masa de Dirac y obtenemos lo mismo que ya era conocido. Y se aplica, por ejemplo, también en la delta menos una exponencial negativa. Entonces, en este caso, bueno, aquí está escrito también en Fourier, porque necesitamos hacer varias cosas en Fourier, y vemos, por ejemplo, que los solitones ya son diferentes. Tienen estas pequeñas olitas, que son estos bumps, que sobrepasan el 1, entonces bajan y suben. Y la curva, pero la curva Emin sigue siendo una curva Lipschitz cóncava. Entonces hay soluciones que son un poco más ricas, más interesantes, diferentes, que no son monótonas con respecto a las cosas que ya se sabían. Eso. Entonces, bueno, en otro tratamos de estudiar esto de otra forma diferente para tratar de tener más cosas sobre W, para poder incluir potenciales W más genéricos. Entonces, la idea fue tomar otro approach y estudiar el potencial de la energía menos C veces el momentum, que es con la clave del problema, pero con un argumento de Montan-Paz. Entonces, no minimizar, sino simplemente fijarse, entonces me olvido de fijar Q, fijarse y construir puntos críticos de esto a C fijo. Entonces, en ese caso, lo que uno ve es que este funcional tiene una geometría de paso de montaña. Y el teorema, la conclusión es que funciona. Entonces, esto es un paper con López Martínez, con Salvador, que ahora está en la Universidad Autónoma. Lo bonito es que las soluciones, las restricciones son muy generales. O sea, hay muy pocas restricciones. Por ejemplo, necesitamos que la transformada de Fourier esté en el infinito, que sea acotada, que es un mínimo para que la energía esté bien definida. La condición entonces bastante débil que encontramos fue que sea más grande que una parábola. Entonces básicamente puede empezar, es lo que vimos delante, que sea sigma menos 1 menos kappa xi cuadrado. Eso en torno del cero era la condición de parábola de hacer un Taylor. Bueno, lo que nosotros necesitamos imponer en verdad es que esta condición sea cierta en todos puntos, para todo punto. Y el kappa, entonces el kappa, si se acuerdan, en Taylor, básicamente es un poco, aparece como el 1 medio y el sigma que aparezca el 1. Bueno, entonces básicamente en el teorema sigma puede estar entre 0 y 1, kappa básicamente tiene que ser como 1 medio. Kappa igual a 1 medio es el peor caso acá. Y bueno, en este caso lo que tenemos es que existe todo, casi un continuo de soluciones entre 0 y raíz de 2 sigma, es para casi todo punto, para casi toda velocidad que existe acá. Entonces, por ejemplo, una cosa sorprendente es que esto lo verifican cosas W que se portan muy mal. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico, porque no hay continuidad en verdad. Así que, por ejemplo, dijimos, ¿por qué no? Es que esto se puede aplicar a algo que oscile cerca del cero. Como necesitamos que sea par y que verifique esta condición, por ejemplo, pusimos coseno de 1 maxi cuadrado más 2, simplemente para que sea positivo y todo sea bonito. Pero esto en cero oscila infinitamente, como en Fourier, pero en W normal es una función bastante bonita, o sea, es una masa de Dirac más una función de Bessel, que es una función lisa, suave, que oscila tranquilamente cerca del cero, esto es continuo en cero, se porta bastante bien. Así que algo que se porta bien, más una masa de Dirac, está incluido en este teorema. Y este teorema, entonces, con este 2 en el W, uno puede tomar sigma igual a 1, que es el caso mejor. Es lo que permite entonces de tener soluciones con kappa igual a 0, sigma igual a 1, para toda velocidad hasta la velocidad crítica igual raíz de 2. Bueno, para casi toda velocidad. Bueno, probablemente el para casi toda sea una cosa técnica que tiene que ver con la demostración, de la cual voy a hablar un poquito. Y básicamente lo que hicimos también fue buscar ejemplos físicos en la literatura. Y básicamente para todos los ejemplos que encontramos, este teorema se aplica. Por ejemplo, el caso de las 3 delta, en Fourier es 2 menos coseno, así que 2 menos coseno es más grande que una constante, así que uno puede tomar sigma igual a 1, y tenemos para toda velocidad hay solitones. Para una gaussiana, entonces acá está en Fourier,
En Fourier, probablemente esto es un lambda cuadrado. En Fourier también es una gaussiana. Y se cumple la condición que vimos, esta condición que vimos acá, se cumple siempre. Y si, por ejemplo, si quiero tomar sigma igual a 1, basta tomar lambda menor que un medio. Si lambda es menor que un medio, tengo toda la velocidad entre 0 y raíz de 2, perdón, casi todas, casi todas. Otro potencial, por ejemplo, que ha sido ocupado para supersólidos, también conocido como soft core potential, que puede estar también visto de una forma matemática como una aproximación no lisa de la delta, es simplemente una indicatriz. Si uno pone esta indicatriz, eso en Fourier es el seno cardinal que cuando lambda tiende a 0 tiende a una masa de Dirac. También verifica el teorema y si uno quiere tomar raíz de 2, basta moverse con lambda, por ejemplo, hasta raíz de 3. Y este es el último ejemplo, que es más de espíritu matemático, porque nos dijimos qué pasa si tomamos exactamente este desarrollo de Taylor, que exacta también la parábola crítica que tenemos que meter abajo, con parte positiva. Entonces, así, porque necesitamos que la función sea el infinito en Fourier. Entonces, si ponemos parte positiva, nos queda algo acotado. Y eso, bueno, yo descubrí que eso se llama el potencial de Wagner-Riss, que aparece en teoría de números, bastante utilizado, y que es bastante, que decae bastante lento. Es como un seno de x dividido por x acá a la 3. Así que tiene un decaimiento algebraico. Y en este caso el teorema también se aplica. Y de hecho en todos los casos también sabemos más propiedades, por ejemplo, que hay un decaimiento exponencial de las derivadas, en los primeros 3 casos, que en el último caso hay un desarrollo algebraico, etcétera, etcétera. Uno puede hacer un montón de análisis de las soluciones, una vez que ya sabe que existen. Simplemente, bueno, idea de la demostración. Entonces está inspirado en, cosas delicadas de la demostración es que si uno queremos hacer algo tipo pasamontaña, una primera dificultad es que obviamente no es un espacio vectorial donde vamos a trabajar, porque la suma de dos funciones que tienden a 1 al infinito no tiende a 1. También hay funciones que pueden oscilar mucho, entonces hay que tener un poco cuidado con cómo uno va a hacer las cosas. Esto era un poco para decir, en Fourier, por ejemplo, necesitamos que el W en Fourier esté en el infinito. Simplemente algo que uno obviamente va a ocupar mucho es Plancharel, que Plancharel en Fourier es justamente esto, y si este tipo, el potencial está acotado, no hace entonces reaparecer la energía potencial, así que la función efectivamente, el espacio de que tengan energía potencial en L2 va a estar bien definido. Entonces, una primera cosa, bueno, se puede analizar la ecuación, que no, eso no es tan complicado. Primero ver que si C es diferente de 0, entonces todas las soluciones, si hay una solución, necesariamente no se anulan. Así que tenemos el espacio de non-vanishing es correcto y podemos hacer un lifting de las soluciones. Así que la primera cosa es entonces estudiar el ρ. Básicamente el ρ, la parte polar, el módulo de U, verifica esta ecuación. Y esta ecuación es completamente equivalente, claro, como está escrito en la proposición. Si yo tengo ρ, si tengo una solución de esta ecuación, de una función que ρ que tiende a 1 en infinito, pero que por lo menos ahora es real, ya no es compleja, una solución de esta ecuación es equivalente a la ecuación compleja, porque la fase, yo puedo recuperar la fase integrando ρ de esta manera. Entonces es un cálculo algebraico. Entonces cambiamos el problema de un sistema complejo a una ecuación real, todavía con convolución, pero que tiene una singularidad. Entonces hay que luchar con la singularidad y tratar de hacer todas las cosas de forma que yo esté siempre lejos del cero. Entonces, un trabajo un poco técnico que hay que hacer. Básicamente, entonces lo que hacemos es escribir el funcional de J, que era la energía menos veces el momentum, y usando entidades, usando esta ecuación, la ecuación que acabamos de ver, podemos ver que se puede reescribir esta ecuación de esta forma, como una parte, entonces un poco como una energía potencial, una energía cinética, menos c cuadrado veces algo que tiene que ver solamente con ρ. Y eta, también puede ser la variable eta que está definida acá arriba. Eta es 1 menos ρ cuadrado. Puesto que ρ tiende a 1 a infinito, eta tiende a 0. Entonces me gusta escribir eta para ver las cosas que tienden a 0. Esto tiende a 0. En eta uno ve que eso tiende a 0. Esto tiende a 0 y el denominador debería tender a 1. Así que yo tengo más esperanza de que funcione un poco mejor.
Y esto tiene una estructura que es bastante... Entonces, bueno, uno efectivamente tiene que trabajar en el espacio donde ahora va a ser que 1 menos ρ esté en H1, porque el ρ tiende a 1, y que ρ sea positivo, y tratar de hacer un mountain pass en este espacio y ver que yo siempre puedo controlar el hecho que esté lejos de 0. Eso está un poco, porque si no, yo no quiero tener valor infinito, que un poco lo que es la última línea es el control de la singularidad. Básicamente vamos a trabajar en espacios que 1 menos ρ esté en H1, y que la energía potencial, que es justamente esto acá, que es eta cuadrado sobre ρ cuadrado, esté acotado. Para escribir un R tal que eso esté acotado. Eso, si trabajo en espacios de este tipo, efectivamente eso permite decir que encontrar un delta tal que el ρ sea más grande que el delta y permite hacer cálculo. La última cosa es la estructura. Entonces, ok. Ya, entonces, este efectivamente tiene estructura de Mountain Pass. Y tiene más que eso, tiene una estructura donde la primera parte es básicamente positiva, relativamente como definida positiva, y es menos c cuadrado otro término que sea positivo. Entonces, y ese tipo de estructura se conoce, se verifica lo que uno le llama el monotonicity trick, o también el trick de Jean-Jean, de Louis Jean-Jean, o de Struve, que voy a detallar un momento. Entonces, bueno, hay que verificar que tiene estructura de Mountain Pass. Entonces, por ejemplo, entonces ahí es simplemente, entonces, la idea de este calculito es mostrar por qué interviene esta hipótesis que sea mayor que en Fourier, que sigma menos kappa xi cuadrado. Entonces, bueno, ya, un calculito, hagamos este calculito. Entonces, lo que queremos... Dime, ¿cuánto queda? No, perdón. No, no. La pregunta tiene que ver un poco con la estructura que estás colocando en el espacio. ¿El paso de montaña vale también en espacio métrico? Excelente pregunta. Completo. Excelente pregunta. Entonces, claro, fue la primera pregunta que nos hicimos. ¿Cuáles los espacios donde se puede hacer Mountain Pass? Entonces, encontramos un libro muy bueno que se llama The Mountain Pass Theorem o The Mountain Pass Principle, que debe ser de unas 600 páginas, donde hay una cantidad de Mountain Pass de análisis convexo, de funciones LSC, de funciones que no son diferenciables en espacio métrico, muchas generalizaciones. Nosotros esperábamos que hubiera una generalización que entrara para este setting, y lamentablemente no. Siempre había una hipótesis que no estaba dentro. Entonces, porque los espacios métricos siempre había un pedazo que no funcionaba, o sea, porque acá es un espacio métrico, y básicamente el gran problema era la singularidad, porque tenemos esta singularidad en cero, ningún teorema funcionaba. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue rehacer básicamente el lema de deformaciones, que es el punto clave, rehacer el lema de deformaciones en este contexto, y justamente con este tipo de argumentos, mostrar que podemos deformar. El lema de formaciones se puede hacer en este espacio, y una vez que uno ya tiene eso, claro, efectivamente, que sea un espacio métrico, eso ya no pone problema y que el resto funciona. Así que eso es justamente el apéndice del paper, es que esa parte técnica que da un poquito de miedo, si era cierto o no, se puede hacer. Y se puede hacer justo en dimensión 1, porque efectivamente el espacio de Sobolev se incluye en C01 medio, y eso nos permite en verdad tener controles de continuidad, de módulo de continuidad para las funciones. O sea, esa condición ρ mayor que 0 no cierra bien, no te permite que sea... No en verdad la condición ρ mayor que 0, pero sí decir que trabajamos cuando uno está con una función de energía finita, estamos en el espacio, pero además con energía finita, menor que un número R, eso me permite decir que la función está lejos con una constante ρ, que depende de R, que tiene que ver con la constante de C01 medio de la inclusión, y eso permite trabajar. Es bastante cuantitativa la demostración. Así que efectivamente, por ejemplo, una pregunta es si esto se podría tratar de hacer en dimensión 2. Ya entonces la primera parte, que no es trivial, sería tratar de mostrar que el lema de formaciones funciona. Que eso no estamos seguros. Eso, entonces, bueno, este calculito entonces relativamente simple, básicamente hacer Plancharel y Fourier, pero por lo menos se ve esta condición un poco mágica de sigma menos kappa cuadrado, cómo funciona. Entonces, el J es justamente esta diferencia de una parte de energía menos la segunda parte, que es como un pseudo momentum, ya no es el momentum, es simplemente algo que viene del momentum.
Entonces, si uno hace en Fourier, acá el W, aparece el sigma menos kappa psi cuadrado, el resto todo está igual, esa desigualdad simplemente usamos. Y ahora la idea es tratar de decir que sigma menos kappa psi cuadrado con el eta en psi cuadrado, uno lo puede separar como una parte de energía potencial y una parte de energía cinética, que es simplemente hacer Fourier inverso. Obviamente sigma con el eta psi cuadrado es justamente Planck-Charel, el eta cuadrado. El otro término, el psi cuadrado, uno lo puede mirar como una derivada en eta, lo que hace aparecer eta cuadrado. Y entonces simplemente ahora uno repone estos dos términos en lo que hicimos en la línea que estaba antes. Entonces ese eta cuadrado se va a juntar con el término que tenía eta cuadrado c cuadrado, que hace aparecer el último término en sigma menos c cuadrado 2 rho cuadrado. Y donde está el eta prima se puede escribir en términos del rho prima, porque eta era 1 menos rho cuadrado. Entonces si uno deriva, eta prima son menos 2 rho prima. Entonces uno puede escribir el rho prima en términos, el eta prima en términos del rho prima, y ese término aparece justamente acá, que aparece menos 2 kappa rho prima. Entonces finalmente, para hacer lo que estamos tratando de ver es que cerca del cero, si el radio es pequeño, esto es una bolita de radio pequeña, que donde 1 menos rho entonces vale R, estamos tratando de ver que esto sea positivo. Entonces esto básicamente es decir que el rho esté cerca de 1. Entonces, si rho está cerca del 1, esta cosa, bueno, justamente está ahí la hipótesis que kappa sea más pequeño que un medio, eso permite hacer que el primer término sea estrictamente positivo, y rho, lo mismo, rho está cerca del 1, así que justamente ahí se ve que el sigma cuadrado, la velocidad límite de sigma cuadrado la velocidad límite de c cuadrado son 2 sigma. Así que así aparecen las dos condiciones para esta primera hipótesis. Lo bonito es que esa es casi la única, es una hipótesis que va a ser más o menos suficiente. Bueno, simplemente para tener una idea de lo que es Montagne-Pass, pero bueno, que probablemente todo el mundo sabe. Entonces lo que uno quiere hacer es minimizar, lo que uno hace es minimizar el valor máximo de todos los caminos que unen 0 y un lugar donde la función es negativa. Entonces la otra parte del Montagne-Pass es justamente mostrar que existe una función phi donde la cosa se anula, cosa que es relativamente fácil, y una vez que ya uno tiene eso, ya puede saber que existe entonces este límite, este nivel, existe un punto crítico de este problema de min-max. Y entonces eso da un nivel gamma de valor C. Y después, entonces, lo que hay que minimizar obviamente, entre todos los caminos que en 0 vale 0 y que en 1 vale esta función. La última etapa, que obviamente que es la más complicada, que no solo la estructura, sino también ahora hay que ver un poco la parte funcional, la minimización de funciones. Entonces, lo que uno quiere es tener secuencias o, ¿cómo se dice? Sucesiones de Palais-Mail. Las sucesiones de Palais-Mail, entonces, son cosas que tiendan al punto crítico, que ya sabemos que existen, pero que también que la derivada tienda a cero, pero lo que uno necesita es compacidad, algún tipo de compacidad de estas sucesiones. Entonces, por ejemplo, hay resultados que entonces nos dicen que si tenemos una estructura de Montagne-Pass, hay sucesiones minimizantes y entonces sí tienen compacidad, por ejemplo, sí convergen, entonces a una solución B, la solución B, el punto crítico que estamos buscando. Entonces ese era más o menos al principio la idea propuesta por Ambrosetti y Rabinovich. Entonces lo que nos está faltando es justamente esta compacidad de las soluciones, y que obviamente es la parte difícil, no obviamente, es una de las partes difíciles del problema, pero entonces en este caso generalmente como la estructura es tan complicada, no sabemos hacerlo. En otros problemas la estructura es un poquito más fácil, una coercividad, algo así, se puede hacer directamente. En este caso, entonces, bueno, la primera pregunta es que existen, es que podemos controlarla, quiere decir que las soluciones no tiendan a cero, no se anulen, y bueno, que sean acotadas en H1. Y básicamente, entonces, para eso es lo que recurrimos, y donde está esta estructura que sea una primera parte positiva, la energía menos C cuadrado, otra cosa positiva, eso es justamente entra en el caso general propuesto entonces por Louis Jean-Jean. Louis Jean-Jean tiene un resultado bastante general que cuando uno encuentra este tipo de estructura, y de hecho esto por eso la magia,
era hacer transformaciones hasta tener esta estructura, y es donde estuvimos muy contentos. Nos dice que cuando uno tiene una cosa más o menos de ese estilo, la curva gamma de nivel C es decreciente automáticamente. Es bastante general, es un resultado bastante general que da que sea monótona decreciente. Y una vez que uno ya tiene una función monótona decreciente, uno sabe que es derivable para casi todo punto, y del calculito de la derivada, uno ve que los puntos donde la función es derivable, eso permite tener una cota para la sucesión, lo que da que la sucesión de Palais-Smell sea acotada. Y uno ya que uno tiene que la sucesión es acotada, en una cosa que es más o menos un espacio de cosas donde hay mucho L2, uno puede hacer compacidad débil, para decir que hay sucesiones que convergen débil, y uno ya puede encontrar por lo menos cosas límites para las cuales hay soluciones. Después la pregunta siguiente, entonces eso concluye un poco la demostración. El paso siguiente que a uno le gustaría tratar de hacer es demostrar que para todo C hay soluciones. Entonces el problema que puede pasar puede ser que para un número finito, o sea, para casi todo C tienen energía finita, pero cuando uno toma un punto donde uno no sabe si hay solución, si uno trata de aproximarlo, por ejemplo, tomar un Cn que tienda a C con una sucesión de soluciones UN, que la energía de la UN explote, porque uno tiene poco control de la energía. Cuando uno hace todo esto, es bastante técnico mostrar que la convergencia débil implica una convergencia fuerte, eh, pero funciona, pero uno en verdad tiene efectivamente pocas propiedades de la energía. Uno tiene propiedades de la energía menos C veces el momentum, del funcional, pero no de la energía sola. Así que efectivamente el último paso para tratar de demostrar que hay soluciones para todo C es tratar de controlar la energía, y para eso nosotros lo logramos hacer en algunos casos para algunos funcionales, pero básicamente necesitamos que la parte de convolución sea básicamente una función para tener más propiedades. Así que en algunos casos lo tenemos. Básicamente lo que necesitamos es algo tipo principio al máximo. Si el W es muy general, muy no local, no sabemos hacer un principio máximo para tener estimaciones a priori. Pero si el W, por ejemplo, son 3 deltas de Dirac, es relativamente local y podemos generalizar argumentos de tipo principio de máximo para tener estimaciones a priori que nos permitan de concluir cosas para todo C. Bueno, entonces, bueno, esa era la parte 1D, básicamente lo que sabemos hasta ahora en el caso 1D. Entonces la última parte era hacer brevemente, explicar cosas en el caso 2D, y lo que estamos haciendo ahora con Philippe Gabella y Didier Smets en el caso 2D. ¿Y cuánto rato me queda acá? 7 minutos. 7 minutos. Si no sé, todo va a ser efectivamente más corto, menos técnico quizá, para decir cuáles son las dificultades que sabemos en el caso 2D. Entonces, bueno, esto empezó con el programa de Jones, Puterman y Roberts en el 82. Básicamente, entonces ellos hicieron muchos cálculos numéricos y aproximaciones formales para tratar de entender los solitones en este caso. Entonces, solitones de verdaderamente 2D. Entonces, como antes, una traveling wave que se propaga en una dirección. Entonces, que lucen más o menos como esta figura aquí en colores. Entonces, vemos estos dos peaks que parecen que efectivamente son solitones. El background es constante igual a 1 y se propagan de forma paralela. O, por ejemplo, si uno puede calcular cómo rota, porque esto es complejo. Básicamente, el winding number de uno gira hacia un lado, el otro gira hacia el otro lado, que uno puede interpretar eso como una carga positiva, una carga negativa. Entonces se trasladan en equilibrio perfecto a velocidad c. Entonces la distancia entre estos dos vórtices es constante y es como 1 sobre c. Entonces, básicamente, y ellos, bueno, lo que hacen es encontrar toda una curva de soluciones, un range de soluciones como está descrito acá, también entre 0 y raíz de 2. Cuando c tiende a 0, eso sí, ahora la energía tiende hacia el infinito de forma logarítmica, y cuando c tiende a raíz de 2, la energía tiende a 0 y el momentum tiende a 0. Cuando c tiende a raíz de 2, la solución de nuevo tiende a una solución constante plana igual a 1. Entonces, esta aquí son unas soluciones numéricas de David Chiron y Clerchet. Y también ha sido observado este tipo de soluciones de forma más reciente, como en el 2017, en verdaderos condensados de Bose-Einstein.
Así que efectivamente son interesantes, son 2D. Y, bueno, y entonces han habido mucha gente que ha tratado de estudiarlo desde esto en los resultados numéricos de Roberts y Puterman. Entonces han habido muchos approaches para tratar de encontrar soluciones de energía finita. Entonces, simplemente acá cito algunos de la literatura. Por ejemplo, Betuel y So trataron de hacer también utilizando un Mountain Pass para C cerca de cero, sabiendo que, por ejemplo, efectivamente esto de acá, este vórtice se parece mucho al vórtice de, cada uno de estos vórtices se parece mucho al vórtice de Gisborne-Landau. Entonces uno puede poner como ansatz que cada uno de estos vórtices esté cerca de un vórtice Gisborne-Landau, y eso es lo que usa Betuel y So para hacer este Mountain Pass, para hacer las soluciones de comparación. Y también otra idea usando Lyapunov-Schmidt, lo hizo Lin Wei. También se sabe que no hay soluciones para C más grande que la raíz de 2, la solución crítica. Sin embargo, ahora ya no tiene nada que ver con Cauchy-Lipschitz, es mucho más técnico, bastante más complicado. Lo que uno también puede hacer es un desarrollo asintótico, y uno ve que ya no hay decaimiento exponencial, sino que el decaimiento es algebraico, en x cuadrado y cuadrado, entonces también hace que sea más complicado, pero noten que en el desarrollo asintótico ahora sí sabemos que la solución vale 1 al infinito. Sí que ya vale 1, no solo un módulo, sí que eso por otro lado simplifica la cosa, porque uno puede estudiar la solución menos 1, y eso es algo que tiende a ser infinito. Entonces, también está hay un teorema en dimensión 2 y dimensión 3 que dice que efectivamente uno puede también tratar de minimizar la energía a un momento fijo, la estrategia que vimos al principio, y eso funciona en dimensión 2. Problema, uno no sabe que la curva es diferenciable. La curva es monótona, sí que es diferenciable en casi todo punto. Entonces eso da más o menos que para casi todo C entre 0 y raíz de 2 hay una solución, pero no para toda velocidad. Después también resultados más recientes de Chiron y Pachary mostraron hace 2 años la unicidad de estos minimizadores, cosa que era una pregunta abierta. O sea, este paper de Betuel y Gravella de este problema de minimización dejó muchas preguntas abiertas. Entonces, en un paper más o menos de unas 300 páginas, logran mostrar la unicidad de los minimizadores, que era bastante difícil, por lo menos para momentum grande. También Bellassini y David Ruiz mostraron, dieron un approach alternativo, también usando este trick de Louis Jean-Jean, buscando una forma de Mountain Pass para el problema en dimensión 2 y dimensión 3, que es bastante diferente, lo que permite tener otra demostración para todo C entre 0 y raíz de 2. Entonces, en este caso, fue como yo lo que expliqué delante, fijándose, encontrando una solución, pero también está el mismo problema por las mismas razones del para casi todo. Y también, efectivamente, hay otro approach que por Maris Chirón y también Gustafsson, Nakanishi y Tsai, que han estudiado, por ejemplo, el problema de scattering. Efectivamente, hay mucha la literatura en torno a este problema. Entonces, bueno, la última cosa que quería contar es un poco trabajo reciente que estamos haciendo con Gravella y Didier Smets, que es básicamente tratar de entender por qué, por ejemplo, en la figura que vimos antes, que ya está mucho más atrás, que era un experimento físico, lo que vimos que es un experimento físico, que uno podría decir que es de dimensión 2, que ya está bastante lejos. Esto es un experimento en dimensión 2, pero lo que uno ve es un solitón unidimensional. Entonces, y como conté, también hay experimentos físicos donde se ve el solitón 2D, que va a llegar ahí está solitón 2D. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, o sea, sabemos que es posible, pero lo que queremos es tratar de entender un poco esta transición entre estos dos fenómenos. Entonces, bueno, básicamente, que es otro tipo de cosas que ya se entendió un poco para Schrödinger. Entonces, la intuición, la idea es que, por ejemplo, si uno mira la ecuación es un toro o en un rectángulo, entonces digamos que la primera dimensión, que la función depende de x y de y, x vive en R, y en un toro periódico, en un rectángulo periódico de largo L. Entonces, la conjetura es que este proceso debería pasarse de la forma siguiente. Debería haber un largo del rectángulo, entonces rectángulo de largo L en Y, infinito en X.
Entonces, si L, hay una L estrella, tal que si L es más pequeño que la estrella, entonces, entonces la solución, bueno, voy a decir una solución, probablemente lo que estamos en verdad pensando es un minimizador de energía de este problema, porque podrían haber otras soluciones, pero por lo menos pensemos la solución como los minimizadores, los ground states, cosas de ese estilo. Si él es más pequeño que la estrella, el ground state debería ser 1D, unidimensional. O sea que en Y es constante, se prolonga de forma trivial constante en Y, y que en verdad el solitón UC, el solitón que hemos visto todo este rato, 1D, prolongado de forma trivial, como en la figura. Y que a partir de si él es más grande que la estrella, el minimizador es en verdad 2D. Que ahí en verdad aparece una solución que entonces la norma, quiero decir que la norma en X, el gradiente en X y el gradiente en Y no son cero. Entonces en verdad una cosa 2D que debería parecerse al solitón 2D con dos vórtices que acabamos de ver. Y por último, que si L tiende a infinito, que es nuestra aproximación matemática, deberíamos recuperar entonces estos solitones 2D que acabamos de ver. Entonces la función que depende de L tiende efectivamente al solitón 2D. Entonces este es justamente nuestro programa de trabajo. Es todo eso lo que queremos demostrar. Es bastante complicado porque está entonces todo el problema, un problema técnico de base es que el momento unidimensional y el momento dos dimensional son muy diferentes. Definirlo en un conjunto periódico o con condición de borde periódica es bastante complicado. Así que eso nos dedicamos mucho tiempo a hacer eso. Bueno, y simplemente, bueno, entonces tenemos un paper, un primer paper con una primera parte de análisis de minimizadores, de energía, cosas así. Entonces, simplemente contar, bueno, hasta dónde hemos llegado en este momento, tenemos un resultado parcial de tipo, entonces acá hacemos un cambio de variable, lambda es 1 sobre L, el largo del rectángulo es 1 sobre lambda. Entonces, el primer resultado que tenemos es que si vemos I de lambda es la curva minimizante en dos dimensiones, si lambda es suficientemente grande, más grande que un lambda Q, entonces la curva minimizante 2D coincide con J, que J es la curva minimizante 1D, que antes yo llamé emin. Eso. Lo que básicamente va a querer decir que si uno tiene un minimizador de la curva 2D, necesariamente es el minimizador 1D, que es un poco la primera parte de la conjetura. Y una respuesta parcial a la segunda parte de la conjetura es que si lambda es pequeño, entonces la energía minimizante 2D es estrictamente inferior a la energía minimizante 1D. Lo que quiere decir que si lambda es grande, necesito hacer algo más complicado que mi solitón 1D, lo que probablemente entonces este solitón con dos vórtices, y eso justamente, de ahí uno puede deducir que si existe un minimizador 2D, en este caso, en el segundo caso, necesariamente depende de las dos variables, no puede depender de una sola. Claramente todavía no hemos mostrado que hay la compacidad. Lo que falta, por ejemplo, ahora mostrar es que I lambda, el minimizador 2D, efectivamente se alcanza en un punto. Y con eso, ya cuando tengamos la compacidad 2D, ya podemos, más o menos, tendríamos mostrar las primeras dos partes de la conjetura. Y hasta ahí estamos ahora, y después, bueno, viene un poco una idea de demostración, que ya va a ser muy largo. Sí que, sí, problemas abiertos. Todavía nos queda un montón de problemas abiertos sobre, por ejemplo, en esto, cuando teníamos en el caso 1D, propiedades cualitativas, de estabilidad, de unicidad. La unicidad es un tema complicado cuando tenemos cosas no locales. El caso límite del no local es esto que llamamos el cuasilinear, que es justo en la parábola, que justamente acá está escrito en Fourier, y que eso es justamente algo que estamos empezando a estudiar ahora también. Y en el caso 2D, efectivamente, todavía nos quedan propiedades cualitativas en términos del largo del rectángulo, y cuando el largo del rectángulo tiende a infinito. Así que yo creo que eso es suficiente. Gracias. Muchas gracias, André, por la charla. Muy interesante. Abro la palabra a quienes deseen hacer preguntas aquí. No, en la audiencia online, tal vez. Hola, ¿puedo hacer una o no? Hay que ponerle más volumen. Espera, Sergio, no escuchamos nada. Súbele el volumen al... Aquí No está. sé si hay o ahí. A ver. ¿Aló? ¿Ahora escucha o no?
Perfecto. Allá. Hola, oye, un gusto de ver de nuevo tu... Te escribí un mail incluso, ahí me responde. Un Ok. gusto verte de nuevo. Gracias, Sergio. Eh, Yo no te veo, eh, pero gusto escucharte. bueno, hay que poner una pantalla, pero bueno, en fin, da lo mismo verse. Hoy te quería hacer una pregunta que está alrededor de los potenciales no locales y el criterio. Tú ponías un criterio para los potenciales, no es necesario transparencia, pero mi pregunta es si esencialmente el criterio, todos los casos me parece que nos muestra. Ahí justo la que sigue, por favor. Todos los casos, me parece, el lambda máximo que tú ¿Mm? utilizas, raíz de 3 o Sí, bien en un caso era un medio, exacto. en el último era un medio también, es cuando la concavidad de la relación de dispersión de Bogoliubov cambia, ¿no? O sea, cuando tú quieres que tu relación de dispersión de Bogoliubov sea monótona creciente siempre. Sí, sí, efectivamente, efectivamente, Cuando efectivamente. Claro. aparece un mínimo es cuando ya no puedes demostrar. Entiendo que no puedes demostrar, no significa que no haya soluciones tipo solitones. Ahí básicamente, o sea, lo que pasa, claro, si vuelvo a esta, o sea, eso está escrito para tener sigma igual a 1. O sea, para tener todas Claro, las para sigma velocidades de igual a relación. 1, capa Exacto, igual a un medio, se cancela el término cuadrado, el término cuártico, exacto. y eso Es muestra que va a que haber un no, cambio de concavidad, digamos. efectivamente, sí. Y en ese caso, lo que, a ver, ¿qué pasa? Numéricamente, hemos visto que igual hay soluciones, que esto Ah, no, parece que no, ya, no, nosotros estamos haciendo simulaciones numéricas con una persona que hace condensados de von Einstein ahí en Lille, y ya, efectivamente nosotros queríamos mostrar que este número era como justo, y no, parece que no, no es justo. Así que ya. eso es una cosa, Ok. y otra cosa, bueno, lo que sí, por ejemplo, si lambda, por ejemplo, fuera más grande, de hecho, por ejemplo, en el segundo, en el potencial gaussiano, si uno toma lambda igual a 10, lo que va a pasar es que este teorema lo que dice es que hay solitones entre 0 y raíz de 2 y el Sí, sigma más pequeño. O sea, podemos, ya, básicamente lo que este resultado por lo menos nos dice que hay soluciones, pero entre más grande sea el lambda, por justamente podemos ver en la región donde no hay cambio de concavidad, lo que se nos va a ujú, checar es la velocidad máxima hasta donde funciona el teorema. ya, Pero parece que no es Sharp. Nosotros queríamos que fuera Sharp y no lo es. claro, ya, Ahora, lo que sí también está en este teorema, o sea, porque es bastante general, es que también aquí no está la historia de estabilidad. Lo que no estamos muy convencidos, lo que no estamos muy seguros es hasta qué punto esta cosa también quizás permite ver de cosas que no sean estables. De hecho, por ya, eso es la generalidad en W. ok, ok. Sí, me pareció que ese criterio se veía, digamos, de todo tu análisis. Exacto. Ok, gracias. Nana. Yo también, yo también tengo una Ah, pregunta. Perdona. sí, Mike, dime. Mira, esa pregunta es una pregunta corta sobre el último resultado. Sí. La Eh, conjetura, la conjetura de Lele. claro, o sea, no, pero el último Ah, en resultado el que tú teorema. pusiste del teorema. Entonces, este lambda cubre, supongo que es una especie de punto de bifurcación, ¿no es cierto? Exacto, Donde exacto, exacto, se pierde la estabilidad. Ya. exacto. Pero eso no quiere, o sea, pero ¿cómo demuestras que esta bifurcación es súper crítica? O sea, porque puede pasar que hay soluciones dos dimensionales, ¿Mm? ¿me entiendes? Que las bifurcaciones es subcrítica y hay soluciones que están, eh, o soluciones que aparecen de nada, digamos, que son no dos dimensionales. Es decir, ¿cómo sabes que antes de punto de bifurcación, o si sabes, ¿Mm? no hay soluciones dos dimensionales? Eso, Eso. exactamente, eso es el resultado. Bueno, entonces, por eso decía, de forma, cuando lo dije, bueno, cuando lo enuncié de forma conjetura, por eso decía, la ecuación efectivamente es más complicada. Pues esta ecuación efectivamente es una ecuación que en 2D es súper complicada. Por ejemplo, hay soluciones,
ya se ha demostrado que hay soluciones no solamente con 2 vórtices, sino también con 4, con 6, no, bueno, no sé. Hay, el número de raíces de los polinomios de Adler, el número de vórtices, sí que efectivamente hay muchos estados excitados, pueden pasar efectivamente muchas cosas muy complicadas. Nosotros, por eso, lo que estamos haciendo es simplemente ver soluciones de minimización. Soluciones, lo que estamos viendo son las soluciones minimizantes que estén construidas como minimización de la Ya. energía Entonces, 2D a momentum fijo. tu resultado es sobre, Por- sobre los su- ahora entiendo. efectivamente, Minimizantes, no todas las efectivamente, porque si no soluciones. tienes razón y podrían aparecer cosas mucho más raras de forma Ya. mucho más complicada. Efectivamente, eso es lo que eso. Yo creo que Ok, todavía eso está abierto efectivamente de forma más fina. ¿Cómo podrían pasar las bifurcaciones generales? Efectivamente, eso sería más complicado. ya, Eso ok. está escondido en el teorema, efectivamente, que son las minimizantes. Sí, porque eso me recuerda un poco, hay un problema muy parecido cuando tú trabajas sobre el problema, digamos, no lineal Schrödinger, pero focalizante. Mm, Entonces tienes un solitón unidimensional, claro, ¿no es cierto? Y puedes, en 2 dimensiones puedes mirar, como tú dices en el toro, pero digamos, el toro, ¿ok? claro. Puedes mirar entonces sí aparecen porque hay soluciones cuando el L es muy grande o lambda Mm, muy chico, en tu caso, exacto, hay exacto. soluciones radiales, pero la distinción, o sea, tu análisis de ese punto de bifurcación y demostrar que antes Mm, no hay soluciones que no son unidimensionales, eso es bastante difícil. claro, claro, acá sí, Eh, sí. Eso se puede, eso está hecho, pero en cierto, en un poquito distinto contexto, Exacto, diría. exacto. Efectivamente es distinto. Acá lo vamos a Pero, usar, pero, pero es muy difícil, muy claro, difícil. claro, efectivamente acá lo que vamos a usar efectivamente para ver qué es 1D es, por ejemplo, también que ya sabemos que el solitón 1D efectivamente es orbitalmente estable y que el funcional de la energía menos c veces el momentum es coercivo. Efectivamente vamos a usar, usamos todo ese análisis, todas esas propiedades que ya se conocen del solitón unidimensional. Eso es Sí. clave. Y efectivamente, por ejemplo, la forma como definimos, nosotros lo que mostramos es que efectivamente, como vamos a definir el punto de bifurcación, es decir, que vamos a ver, claro, el punto más pequeño del conjunto, nosotros podemos demostrar que hasta cierto punto las dos curvas, la minimización 1D y la minimización 2D son iguales. Eso es una primera parte del trabajo. Y después, entonces, el punto de bifurcación va a ser el ínfimo de este conjunto. Mostramos que el ínfimo es Ujú, estrictamente positivo y esa es la definición de nuestro punto de bifurcación. Pero efectivamente ya ujú. usamos que conocemos todo sobre la minimización en el caso 1D y hay que usarlo eso como función de comparación para minimizar el caso 2D. Sí, sí, pero Y entiendo que también son usamos cosas minimizar. también. Sí. Ok, ok, bueno, gracias. ¿De nada? Oye, ¿puedo hacer una otra pregunta? Por supuesto. Y lo que tiene que ver un poco con los Jones Roberts, que ¿Mm? Jones Robert originalmente en 3 dimensiones, ¿no? Si no, no vayas a Sí, transparencia, no, no te los preocupes. dos, hace 2D y 3D. Hace 2D y 3D, ya, ok. Sí. Pero Eh, hay una diferencia dramática entre ambas cosas, es que hay una parte en 3 dimensiones que deja de ser estable a exacto, medida que yo me acerco a energía cero. O sea, justo en este gráfico, exacto, en el tres gráfico, dimensiones, el deja de ser gráfico, estable el Jones Roberts. En exacto, cambio, en 2 dimensiones no. en dimensión 2 todo es estable, en teoría. Sí. Todo No, sí, estable todo está. y el par de vórtices, cuando se ¿Mm? empieza a acercar y están tan cerca que a un Healing length, que es la longitud 1 Ok. en la ecuación que hay ahí, hay una longitud ¿Mm? intrínseca que es 1, en ese momento es más bien un solitón, porque no toca Claro. nunca cero. Claro, efectivamente, se juntan los Es, dos eh, y sí, es más bien un solitón. Ahora yo no sé si claro. matemáticamente todo eso ha sido hecho de manera limpia. ¿Mm? De física, lo que digo yo son cosas, observaciones Sí, más sí, sí. bien No, pero numéricas. ya está bien avanzado, está casi todo demostrado.
Claro, porque hay una conexión entre la solución con vórtice y la solución sin vórtice que nunca la he visto bien hecha, digamos. Ese era más bien mi comentario. Ya. Y eso tiene El, importancia en varios aspectos. Uno es la nucleación de vórtice claro, y otra cosa, bueno, o sea, sobre todo para la nucleación de vórtice, que esta solución debiera jugar un rol importante. sí. O sea, cuando yo no tengo nada y Eso, después por algún artificio aparecen dos vórtices, uno más y uno menos. de hecho, ese es el punto C estrella que está marcado en la figura, porque en el caso 2D, el C estrella es justamente que no lo dije, es a partir, si C es más pequeño que C estrella, hay en verdad dos No es cero. vórtices, y a partir de C estrella es un solitón, los dos vórtices se juntan y no toca cero. Ya. De Y no punto toca de vista cero. matemático, efectivamente, el C estrella, o sea, bueno, hay simulaciones numéricas, que sabemos un poco cuánto vale, pero en verdad la transición o propiedades más teóricas del C estrella, como se construir el C estrella Sí, de exacto. forma como bifurcación o algo así, no hay nada. No hay nada, ya. Ahí Ok. todavía Esa era más bien mi esa pregunta, duda. esa pregunta todavía está abierta. Porque, por ejemplo, Claro, como lo que yo decía delante es, por ejemplo, solamente el año antepasado se mostró que los minimizadores, cuando se es pequeño en esta curva, que hay un único minimizador, la unicidad, que es como una parte ya. importante para estudiar las propiedades, la coercividad del operador y todo eso, fueron 300 páginas de la tesis de un alumno de David Ya. Chirón. Ya, Eh, sí, lo mencionaste. Ya. entonces todavía, y eso es solamente para C pequeño. Entonces Ya. sabemos todo, o sea, hay mucho, lo que sí hay muchos resultados para C cuando tiende a raíz de 2, para C pequeño, pero entre los dos todavía eso es una pregunta matemáticamente abierta completamente. Ya. Ok. Qué choro. Para una O próxima sea, tesis. yo lo encuentro choro, por lo menos. Sí, 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 no, claro, no, yo también, yo años trabajando en esto, así que Ya. ¿Más consultas? Ahora me callo. Ya. Si no, le damos gracias nuevamente a Andrés. gracias. Ya. Próxima semana también tenemos seminario. Así. Gracias, Andrés. Gracias a la gente en la web, en la cultura. Ya. Gracias, nos veremos. Chao, chao. No sé si me escucharon. Sí, yo creo que sí. Yo creo que puedes dejar de compartir o parar de grabar